El polvo del desierto se levantaba en espirales perezosas cada vez que el viento soplaba a través de Piedra Seca, un pueblo olvidado en algún rincón de Arizona, donde el sol castigaba sin piedad y las sombras eran tesoros codiciados. Era el verano de 1887 y el calor hacía que hasta las lagartijas buscaran refugio bajo las piedras agrietadas. Nadie recordaba cuándo había llegado el sheriff Marcus Thornton a Piedra Seca. Algunos juraban que había aparecido una mañana de invierno hace 5 años, montado en un caballo tan negro como la noche sin luna. Otros decían que llevaba allí una década, quizás más. La verdad era que Marcus tenía esa cualidad extraña de parecer parte del paisaje, como si hubiera nacido del polvo mismo que cubría las calles del pueblo. Su oficina estaba en el centro de la calle principal, entre la cantina de Dutch McGraw y la tienda general de los hermanos Cardoso. Era un edificio modesto, con paredes de adobe, que mantenían el interior fresco incluso en los días más infernales. Marcus pasaba la mayor parte del tiempo sentado en su silla de madera, con los pies sobre el escritorio y su sombrero cubriéndole el rostro, mientras escuchaba el murmullo monótono del pueblo. Piedra Seca era un lugar tranquilo, demasiado tranquilo para necesitar realmente un sheriff. Los problemas más grandes solían ser algún vaquero borracho los sábados por la noche o alguna discusión por ganado entre rancheros vecinos. Marcus había disparado su revólver exactamente 3 veces en todos esos años, y las 3 habían sido para asustar a los coyotes que se acercaban demasiado al pueblo. Pero todo cambió un martes por la tarde, cuando el sol estaba comenzando su descenso hacia las montañas distantes, pintando el cielo de naranja y púrpura. Marcus estaba medio dormido cuando escuchó los cascos. No era el trote lento de los caballos de carga que traían mercancías, ni el galope tranquilo de algún viajero solitario. Era el sonido urgente de caballos forzados al límite, de hombres que huían o perseguían algo. Se levantó despacio, ajustándose el cinturón con su revólver Colt Peacemaker, y salió al porche justo cuando 4 jinetes entraban en el pueblo levantando una nube de polvo que cubría todo como una mortaja. Los hombres se detuvieron frente a la cantina. Eran el tipo de hombres que Marcus había aprendido a reconocer con solo una mirada. Rostros curtidos por el sol y la violencia. Ojos que escaneaban cada rincón en busca de amenazas o oportunidades. Manos que nunca se alejaban demasiado de sus armas. El líder desmontó primero. Era alto, con una cicatriz que le atravesaba la mejilla derecha desde el ojo hasta la mandíbula. Llevaba un chaleco de cuero sobre una camisa que alguna vez había sido blanca y botas con espuelas de plata que tintineaban con cada paso. «Buenas tardes», dijo Marcus desde su porche, su voz tranquila pero clara en el silencio repentino que había caído sobre el pueblo. El hombre de la cicatriz lo miró, evaluándolo con la misma atención que un cazador estudia a su presa. «Sheriff», dijo, sin que fuera exactamente una pregunta. «Así es. Marcus Thornton. ¿En qué puedo ayudarles, caballeros?» «Buscamos un lugar para descansar, sheriff. Mis hombres y yo hemos estado cabalgando durante días. Un poco de whisky, una cama limpia, nada más». Marcus bajó lentamente los escalones de madera, sus botas resonando en el silencio. Por el rabillo del ojo, notó que varias ventanas se habían cerrado de golpe y las pocas personas que estaban en la calle habían desaparecido como fantasmas. «Este es un pueblo tranquilo», dijo Marcus. «Me gusta mantenerlo así». El hombre de la cicatriz sonrió, mostrando dientes manchados de tabaco. «No buscamos problemas, sheriff. Solo necesitamos provisiones y seguiremos nuestro camino mañana por la mañana». Marcus los observó uno por uno. El segundo hombre era joven, quizás 18 años, con ojos nerviosos que no paraban de moverse.
El tercero era un mexicano corpulento con un sombrero de ala ancha y una escopeta atada a su silla. El cuarto era el más viejo del grupo, con barba gris y una expresión que no revelaba nada. En las alforjas de sus caballos, Marcus notó algo que hizo que su estómago se tensara. Manchas oscuras que parecían sangre y el borde de lo que parecía ser una bolsa de banco. ¿De dónde vienen?, preguntó Marcus manteniendo su tono casual. «De aquí y allá», respondió el líder. «Importa. Solo curiosidad. No recibimos muchos visitantes. Vinimos de Silver Creek, si tanto le interesa. Trabajo en las minas». Marcus conocía Silver Creek. Estaba a 2 días de cabalgata hacia el este, y sabía que no había minas allí desde hacía 3 años, cuando la última se había inundado y cerrado. «Ya veo», dijo Marcus. «Bueno, la cantina está abierta. Dutch les preparará algo de comer. Hay habitaciones arriba si necesitan un lugar donde dormir. Pero hay reglas en Piedra Seca. Nada de problemas, nada de violencia. ¿Entendido?» El hombre de la cicatriz inclinó la cabeza ligeramente. «Entendido perfectamente, sheriff. Somos hombres de paz». Marcus los observó entrar en la cantina. Luego caminó tranquilamente hacia la oficina de telégrafos al final de la calle. El viejo Edmund estaba detrás del mostrador, limpiando sus anteojos con un pañuelo. «Edmund, necesito que envíes un telegrama a Silver Creek. Pregunta si hubo algún problema allí en los últimos días. Robos, tiroteos, cualquier cosa». Edmund asintió, entendiendo sin necesidad de más explicaciones. Había sido telegrafista el tiempo suficiente para saber cuándo no hacer preguntas. Marcus regresó a su oficina y se sentó, pero esta vez no puso los pies sobre el escritorio. Abrió el cajón superior y sacó una caja de balas, verificando metódicamente su revólver. 6 balas, todas en su lugar. Luego sacó su rifle Winchester del armero y lo apoyó contra la pared al alcance de la mano. La noche cayó sobre Piedra Seca como siempre lo hacía en el desierto, rápida y completa. Las estrellas comenzaron a brillar en el cielo negro, tantas que parecía imposible contarlas. Marcus encendió la lámpara de aceite en su escritorio y esperó. A las 9 de la noche, Edmund llegó con un papel en la mano. Su rostro estaba pálido bajo la luz temblorosa de la lámpara. «Marcus», dijo, su voz apenas un susurro. «Silver Creek fue asaltada anteayer. El banco. 4 hombres. Mataron al guardia y al cajero. Se llevaron $5,000. Marcus asintió lentamente, como si esto solo confirmara lo que ya sabía. «Hay más», continuó Edmund. «El marshal de Silver Creek viene en camino con un grupo. Llegarán mañana al mediodía». «Entiendo. Gracias, Edmund. Ahora vete a casa y no salgas hasta mañana». Cuando Edmund se fue, Marcus se quedó solo con sus pensamientos. Podía sentir el peso de las decisiones que tendría que tomar. Podía esperar al marshal y dejar que ellos se encargaran. Era lo más sensato, lo más seguro. Pero el marshal llegaría mañana al mediodía, y para entonces esos hombres podrían haberse ido, o algo peor podría haber pasado. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando la cantina al otro lado de la calle. Podía ver las sombras moviéndose detrás de las cortinas, escuchar el murmullo de voces y ocasionalmente una risa áspera. Nadie recordaba al sheriff Marcus Thornton, porque él nunca había necesitado ser recordado. Había sido invisible, un fantasma que mantenía el orden simplemente por estar allí. Pero esa noche sabía que eso estaba a punto de cambiar. Agarró su rifle y su revólver, se puso su sombrero y salió a la noche del desierto. El polvo crujía bajo sus botas mientras cruzaba la calle. Y por primera vez en años, Piedra Seca estaba a punto de recordar que tenía un sheriff. Y ese sheriff estaba a punto de recordarles a 4 forajidos por qué existían las leyes en el oeste. La puerta de la cantina se abrió con un chirrido,
y Marcus Thornton entró en la luz dorada, con su sombra proyectándose larga y oscura sobre el suelo de madera. Los 4 hombres en la mesa del fondo dejaron de hablar y lo miraron. El silencio se extendió como el desierto mismo, vasto e interminable. Y en ese silencio comenzó una historia que Piedraseca nunca olvidaría. El líder de la cicatriz, cuyo nombre real era Silas Vance, no se movió. Sus dedos, largos y amarillentos por el tabaco, tamborilearon sobre la mesa de madera pegajosa. «Olvidó algo en su oficina, sheriff», dijo Silas con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «El sentido común». Marcus no respondió de inmediato. Caminó hasta la barra, donde Dutch McGraw intentaba hacerse invisible, limpiando el mismo vaso por 10ª vez. Sin quitarle la vista a los forajidos, Marcus habló con una calma glacial. «Dutch, sal por la puerta de atrás. Ahora». El cantinero no necesitó que se lo repitieran 2 veces. Desapareció en las sombras de la cocina. Marcus se volvió hacia la mesa. El joven de 18 años tenía la mano temblando cerca de su cinturón. El mexicano de la escopeta ya había apoyado el arma sobre sus muslos, y el viejo de barba gris mantenía las manos bajo la mesa, seguramente con un revólver oculto. «Sé lo de Silver Creek», soltó Marcus. La frase cayó como un hachazo. «El dinero está en las alforjas. El guardia y el cajero están en el suelo, y ustedes están en el pueblo equivocado». Silas Vance soltó una carcajada seca. «¿Un solo hombre contra 4? Las matemáticas de Arizona no perdonan, Thornton. ¿O cómo es que te llamas? Porque he recorrido este territorio de punta a punta y nunca escuché hablar de un tal Marcus Thornton». «Eso es porque los que me conocieron por mi verdadero nombre no vivieron para contarlo», respondió Marcus. Por un segundo, una chispa de duda cruzó el rostro de Silas. Hubo algo en la postura de Marcus, una rigidez profesional, una falta total de miedo que solo poseían los hombres que ya habían muerto por dentro. «¡Mátenlo!», rugió Silas mientras se lanzaba hacia un lado. El tiempo se detuvo. El joven fue el primero en desenfundar, pero Marcus fue más rápido. Un solo estallido del Colt Peacemaker y el muchacho cayó antes de que su arma saliera de la funda. La escopeta del mexicano rugió un instante después, destrozando la madera de la barra donde Marcus había estado parado un segundo antes. Marcus rodó por el suelo, disparando desde una rodilla. La bala alcanzó al mexicano en el hombro, haciéndole soltar la escopeta. El viejo de barba gris logró sacar su arma oculta, pero Marcus no falló. 2 disparos al pecho lo silenciaron para siempre. Silas Vance, aprovechando el caos, disparó desde detrás de una mesa volcada. Una bala rozó la mejilla de Marcus, dejando un rastro de fuego y sangre. Marcus se puso de pie, ignorando el dolor. Caminó hacia la mesa de Silas con la parsimonia de un verdugo. «¡Dispárame, maldito!», gritó Silas desesperado, intentando amartillar su revólver encasquillado. Marcus llegó frente a él, no disparó. En cambio, le propinó un golpe con la culata del rifle que lo dejó inconsciente en el acto. El amanecer de un recuerdo. Cuando el sol asomó por el este el miércoles por la mañana, Piedraseca no era el mismo lugar. El polvo seguía allí, pero el aire se sentía distinto. Al mediodía, el marshal de Silver Creek entró al pueblo con 6 hombres armados. Esperaban encontrar un rastro o un tiroteo en curso. Lo que encontraron fue a Silas Vance y al mexicano atados a los postes frente a la oficina del sheriff, con las bolsas de dinero de Silver Creek a sus pies. 2 cuerpos estaban cubiertos con mantas a un lado de la cantina. El marshal entró en la oficina de adobe. Marcus estaba sentado en su silla, con el sombrero cubriéndole los ojos y los pies sobre el escritorio. «¿Usted hizo esto solo?», preguntó el marshal,
incrédulo, mirando los carteles de buscado de Silas Vance, uno de los hombres más peligrosos del territorio. Marcus levantó el sombrero apenas 1 centímetro. «Es mi trabajo, Marshal. Limpie su basura y lléveselos». «¿Cómo dijo que se llamaba?», insistió el oficial, sacando un cuaderno para el reporte. Marcus guardó silencio un momento. Miró hacia la calle principal, donde los hermanos Cardoso y otros habitantes lo observaban desde lejos con una mezcla de temor y un respeto nuevo, profundo. El anonimato se había acabado. El fantasma de Piedra Seca tenía ahora un rostro y una leyenda. «Thornton», dijo finalmente. «Marcus Thornton». El marshal asintió y se retiró. Mientras el grupo se alejaba con los prisioneros, el viejo Edmund se acercó al porche de la oficina. «Marcus», comenzó Edmund, «después de lo de anoche, todos preguntan quién es usted realmente. Nadie recuerda a un pistolero tan rápido con su nombre». Marcus bajó los pies del escritorio y miró su reflejo en la ventana de vidrio sucio. Por un segundo vio al hombre que había sido antes de llegar a ese pueblo. Un hombre rodeado de fuego y arrepentimiento que buscaba paz en el olvido. Pero el destino siempre encontraba a los hombres como él. «Diles que solo soy el sheriff, Edmund», respondió Marcus, ajustándose la estrella en el pecho. «El sheriff de un pueblo que, a partir de hoy, ya no tiene excusas para olvidar». Marcus volvió a cerrar los ojos bajo su sombrero. El viento sopló de nuevo, levantando espirales de polvo, pero esta vez Piedra Seca sabía exactamente quién estaba cuidando sus sombras.